Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. ¡Qué sorpresa! No soy Mina, soy Roberto Coronel y la culpa que yo esté acá tiene la señora Mina Feliciángeli, que justo hoy tuvo que enfermarse. Así que un saludo a Mina, ella está mirando de seguro el programa, está reposando y pronto estará por supuesto con nosotros en este que es su espacio. Me dijo Mina, hoy me llamaba por teléfono y me decía, Roberto, quiero que me reemplaces. ¿A qué programa le...? Y Mina, la carta. Bueno, no me quedaba de otra. ¿Y qué tengo que hacer? Le digo yo. Y nada, tenés que comer y divertirte. Y exactamente esa es la consigna, porque estoy con personas que sin lugar a dudas me van a divertir más a mí que a ustedes probablemente. Yo que estoy casi nervioso por reemplazar la Mina. Ya me decían antes de empezar el programa, pero ¿estás capacitado para reemplazar la Mina? ¿Quiénes me dijeron? Los invitados. Imagínate, yo que estaba nervioso, ellos se encargaron de ponerme más nervioso. Un saludo a Mina. Es un honor para mí poder reemplazarle esta noche en esta mesa y por supuesto poder estar compartiendo este lugar con personas que verdaderamente enaltecen nuestra cultura, que enaltecen nuestro patriotismo y no como dijo el presidente de la República, Horacio Cartes, en España, que nosotros exportamos pobreza. Esta gente se encargó de exportar talento y lo sigue haciendo, a buena honra. De eso estaremos hablando esta mañana. Ahora quiero hacer las menciones. Esta noche. Ahora quiero hacer las menciones. Vamos a hablar de quién le viste normalmente a Mina Feliciángeli, que es Tinola Borbón. A ver, acá estaba. Pero que yo ya me perdí. Permitidme, por favor. Acá está. Tinola Borbón, la fanpage en Facebook, Tinola Borbón SA, el número de teléfono, el 525-060. También tenemos que agradecer a Joseph, que es el imperio de la belleza. En Joseph tenés los mejores servicios en el área de belleza integral, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. El teléfono para hacer las reservas, 021-550-874 y el 021-555-919. También de esto espléndido, fíjate, vamos a hablar de Revlon, para hacer la envidia de todos, nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy, base más color en una sola aplicación, color perfecto de salón de belleza, tonos intensos resistentes para el día a día, innovador esmalte con brillo de diamante, resistente y duradero. Se está matando la risa de mí. Revlon Color Stay Gel Envy. Y ahora hablamos del menú y decíamos nosotros, aparte de divertirnos, no tener que estar pasando esas noticias desagradables que normalmente hago, aparte de todo eso voy a comer rico. ¿Y qué vamos a servirnos? Y ya le pregunto a nuestra queridísima amiga que viene en representación de Il Bambú, Anita González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a comer? Muy bien. Bueno, esta noche se sirven, espero que disfruten, salmón rosado en salsa de alcaparra con un arroz azafranado. Y de postre se van a servir unos panqueques con dulce de leche, con un toque de canela y semilla de sésamo. Así Riquísimo. que disfruten y le esperamos en Il Bambú. Riquísimo. ¿Para los teléfonos de Il Bambú? El 508-266, estamos sobre Mariscal López, esquina Doctor Méndez Benítez, a 2 cuadras de la municipalidad. Bueno, así que ya saben, vamos a comer rico también. Y ya les presento. A 6 cuadras de la casa de Gustavo, que muy Aprovecha. raras veces se va, dicho sea de paso. A la pinta, que ya le mandaron al frente, ¿eh? Vamos a saludarle a nuestros invitados.
Empezamos por Gustavo Cabaña. Buenas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Ajeno. Tanto tiempo, ¿verdad? Este es un programa re ajeno. Sí, Tanto ¿verdad tiempo. Y que vos sabés sí? que la última vez que nos encontramos, ¿vos recordás? Decime. Yo te digo, la última vez que estuvimos juntos, estuvimos juntos en una cama. Sí. Dios mío, la revelación. Pero no, pues si vos te das cuenta, lo último que hicimos en la cama, contame. Y hicimos la promoción de un sommelier y era para el evento Teletón. El evento de Era para Teletón. Claro que sí. Fue en Teletón. Trasfondo queda bien. Hay que contar toda la historia. Una causa noble. Exactamente, Obvio, sí. era para Teletón. ¿Qué tal, Andrea Cuatroqui? ¿Cómo estás? Súper bien. Feliz de estar acá. El olorcito delicioso acá de la comida del Mambuya me puso re contenta también. Qué gusto que estés acá. Vamos Gracias a ustedes. le vamos a extrañar a Mina, claro, Claro, pero claro. vamos a divertirnos entre Ya lo nosotros. dijiste fuera de cámara también. así que No, te creo. Bueno, y Lucho Mimo, el mismo Lucho. El ¿Cómo mismo estás? Lucho. Muy bien, buenas noches. Estoy aquí en Paraguay después de bastante tiempo. Uno de los primeros mimos en el país. Bueno, Bueno, uno de los dice. mimos. Bueno, dice. Uno de los mimos. Hay otros El primero grandes sí que mimos. luego era. Antonio Pecci, por ejemplo. Gran ¿Sí? mimo, sí. El Antes que periodista. yo. El periodista, antes que yo. Él, por ejemplo, él es un mimo. ¿Y el antiguo. mimo es el que hace gesto o el que mima demasiado? Las dos cosas. Claro. El gesto sin amor no sirve. Muy Obvio, bien. ahí está. Vamos a estar hablando de esto que tiene que ver Pero con no el importa teatro. porque es el mismo. Claro, claro. El mismo es. Aquí. Él debería estar acá, ¿verdad? Pues, está más cerca de Mina. Natalia está. Sosa Jovellanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, feliz de estar acá acompañándole a todos. Mina, que te me advirtió ayer que íbamos a cenar hoy todos juntos, pero me encuentro contigo que también, como dijo Andrea, vamos a disfrutar. Quiero decir más que estamos todos así bien sentaditos, ya veo que en unos minutos, ¡ey, va! No sé qué, ya nos vamos a recontar. Parece que es mi culpa, Todos ¿verdad? estamos así todavía, Sí, tipo, hay que hay que empezar. sentarse bien, los Estamos modales. aquí. Enseguida ya van a levantar, acá hay Gustavo ya tiene su pie a la mitad del sillón. ¿Por qué le mandás al frente al compañero? Enseguida ya Natalia? nos vamos a aflojar todo, ya les veo a toditos. Bueno, acá hay que poner reglas de juego. Yo no sé cómo hace normalmente Mina, ¿verdad? Pero, Pero- por ejemplo, cuando yo como, ustedes tienen que alargar lo que están diciendo, ¿verdad? Para que no salga en la cámara comiendo. ¿verdad? Claro. A cuchillo que yo llegué y casi ya empezó. Claro. Bueno, Antes Yo que no tomo empiece. y ahora podés hacerlo. Ya está indicado que Mira, ya, podemos ya está servir. indicado que Ah, podemos muy servir, bien. así Sí. que vamos a Ah, comer. bueno. Viste, Comer. antes yo tenía miedo de tantos cubiertos que había en la mesa, ¿verdad? Sí. Pero después aprendí que igual Que no se usan los cubiertos. no todos los cubiertos se usan. Así que agarra, porque este es el plato de fondo ya, ¿verdad? Plato Sí. de entrada y plato de fondo. Entonces hay que comer con el cubierto grande. Claro. ¿verdad? Ajá. Claro. Muy bien, Gustavo. Bueno. Clases de etiqueta con Gustavo Cabaña. Ahí Viste que es está, ¿viste? Y lo multifacético, primero mi que yo vida. como siempre es. Ah, y ahí te quedas. Me gusta. Ay, me quedo gracias, Emulando estoy a dieta. las nuevas tendencias. Siempre yo dije cuando veía estos almuerzos, estas cenas así súper delicadas, para mí que nadie come nada porque tienen que cuidar ahí, que justo no les filmen haciendo, comiendo re mal, que pelada. Bueno, Yo para por acá la tenemos que duda- comer. Tenés algo verde acá, ¿no? Ah, no, A ver, y mostrando un poquitito esto de ser mimo, ¿qué puedes hacer ahora? Voy ahora. Tengo la máscara de humano, ¿verdad? Claro, no puede Pero salir. Claro. así no se puede. Y ya es difícil así. Pero con el correr de la comida, a lo mejor, ¿verdad? O un poco si es más que de empezamos energía. Cuando se gustar le los suba la traguitos. comida. Claro. A él se le sube la comida. Cuando nos Ah. relajemos un poco, así puede ser. Bueno, y el tema de esta mesa, ustedes saben, me dijo Mina, vos haces como que estás en tu casa y que estás dialogando con los amigos. Y el tema de fondo es precisamente este momento tan especial que está viviendo el arte en nuestro país y particularmente el teatro. Es como que se experimentó un crecimiento maratónico en los últimos años, a tal punto que hoy las propuestas que vemos en escena son tan grandes y tan importantes como la que se presentan en otros países. Y lo digo yo, quizá con desconocimiento de causa, y vos bien podrías decirnos, Andrea, porque estuviste en Argentina, por ejemplo, trabajando allí. Mira, yo lo que observo después de haber vivido 4 años en Buenos Aires y ahora vuelvo a insertarme al teatro acá en Asunción, es que hay mucha variedad. Hay mucho teatro. O sea, yo ahora acabo de salir como comentábamos recién que se fue a verme el señor, acabo de salir de terminar la temporada de Tok Tok.
Y todos los fines de semana tenían, mis amigos estaban en escena en otros teatros que no podía ir a verles porque justamente yo también estaba en función y había teatro en un lugar, teatro en otro lugar, en otro lugar. Había mucha competencia, mucho teatro al mismo tiempo. Gustavo y yo tuvimos casi la misma temporada, él con su unipersonal, yo con Toc Toc. Ahora justo nos cruzamos y estamos juntos en Esperando la Carroza, ¿verdad? A los 3 luego nos pasó, porque yo estaba con Vos Gus, estabas con el Gus, Fantasma del Fantasma del Humor también. y así mismo. Yo O sea, no me ustedes podía estaban ver la- compitiendo en un determinado momento y ahora ahora se estamos juntaron. todos Ahora estamos todos Exacto. juntos, sí. Qué Vos sabés bien, que- qué armonía. Pero, Sí. pero vos sabés que eso es lo lindo, cosa que antes no ocurría, ¿verdad? No. Por ejemplo, esa cuestión de estar en distintas compañías o en distintas obras, ¿verdad? Distintos elencos. Sí, distintos elencos y después de eso encontrarte y eso medio que costaba, ¿verdad? Esa cuestión, pero hoy en día estamos tan abiertos. ¿Y por qué costaba, Gustavo? Y porque yo creo que muchos eran celosos del trabajo ajeno, ¿verdad? O sea, era un equipo. Sí, y pero ya- también, no, es que había mucho, pues también antes, ¿verdad? Y no, nosotros vamos a seguir haciendo nomás con nosotros nuestro trabajo, ¿verdad? Y que ellos hagan, sí, que ellos puedan entender. Porque antes las compañías y todo eso, ¿verdad? Pero Hay mayor apertura. hoy en día hay demasiada apertura. Y, o sea, lo Qué que lindo más eso. falta y lo que yo creo que acá en esta mesa vamos a coincidir todo es que faltan salas de teatro. Dios mío, salas de teatro, por favor, le pedimos a la gente de cultura, a la municipalidad, a la, no sé, a educación y culto, cultura, ¿verdad? Que hagan más salas de teatro. Es por Sí, salas eso no, que estamos acá- sin salas, la verdad que estamos sin salas. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos 2 semanas de teatro y fue un desastre conseguir salas. Bueno, Nati Sosa es la directora de Esperando la Carroza que estrenamos este viernes, ¿verdad? Ella te puede contar con más precisión eso. Pero yo que también estoy empezando a producir teatro con mi grupo de teatro, ¿verdad? Es muy difícil encontrar sala. Queremos sala para tal fecha, hay sala para 3 meses después porque hay muy pocos teatros, muy poco O sea, teatro. lo bueno es que hay muchos productos, muchos espectáculos, pero también hay demasiados actores. Acordate que hay más escuelas de teatro, hay muchos lindo, artistas también, qué que es lindo. hermoso, pero después no hay el espacio para que la gente pueda trabajar en lo Claro. que se profesionalizó, en lo que estudió, en lo que procuró todo un tiempo, ¿verdad? Entonces, de repente conseguir esas salas es difícil y a veces no es solamente porque están llenos de espectáculos, ¿eh? A veces también es porque de repente se le da variados usos, ¿verdad? A los Claro. teatros, que es como para debatir también. Sí. ¿Qué es la prioridad de un teatro? Presentar cualquier tipo de arte, ya sea danza, teatro, Conciertos. conciertos. Y a veces muchos teatros son utilizados también para otros fines, para otras cosas, que no digo que es negativo ni nada, pero sí me parece que es prioridad dar un poco Arte. un espacio al arte. Claro, ¿Por más qué? si falta, ¿verdad? No solamente porque es un espacio de entretenimiento, sino porque el arte también educa, también enseña. Y eso es algo importante para la educación en nuestro país. No, pero aparte el teatro está hecho, es su función Es para eso. claro, más cercana, es Claro, para no va a hacer difundir teatro en una arte. cancha de fútbol, Claro, ¿no? no podemos hacer teatro nosotros en una cancha de fútbol, ni siquiera en un salón, ni siquiera no se puede, ¿entendés? Entonces es como que nosotros nos quedamos sin espacio, ¿verdad? Ahora que hay cada vez más actores que se están formando, cada vez más espectáculos. Ya Levanten la mano. ya empezó. Ya empezó. Ah, va a hablar por gestos. ¿va? Claro, ahora El tu mismo. turno. Yo lo Pero que si te hay teatro quiero calla, decir, ¿verdad? yo Sí, no Claudio. quiero contradecirte en lo que estás diciendo, Ok. pero yo tengo una perspectiva. Mira que estamos comiendo, no tenemos Ahí que está. pelear. No No, no, pelea no. aquí. No. Digo nomás de que el tipo de teatro que ustedes hacen, me estoy dando cuenta, porque yo vine a Paraguay después de mucho tiempo y las cosas eran muy diferentes cuando en ese tiempo, ¿verdad? Ahora escucho que hay mucha gente que actúa, hay mucho teatro. Bueno, yo me fui al teatro a verle a ustedes una cosa así y gente. O me fui a verle a Ovo los otros días, el teatro lleno, por ejemplo. Eso fue muy refrescante. Pero hay otro teatro también que yo viví, que es un poco el teatro que no... En ese tiempo, cuando digo 20 años atrás, había menos sala de teatro. Había Sí. menos posibilidad de... Y de que salían hacer a las eso. calles. Y entonces salíamos a las calles, ¿verdad? Claro, había más Cualquier- teatro las plazas. callejero. Claro, cualquier plaza que había, utilizábamos. Pero estamos hablando, creo, de un nivel de producción quizá un poquitito más Claro, Yo es creo que diferente. otro tipo de teatro directamente. Claro, otro tipo de teatro. O sea, digo nomás que un poco la necesidad nos hizo ir a las calles y ver un poco qué otra gente estaba haciendo para llegar un poco Bueno, pero también. está genial porque ustedes mejor sabrán el dato. ¿Qué tanto el paraguayo va al teatro? ¿Aumentó, por ejemplo, el número de gente que está yendo? Muchísimo. Y vos sabés que es válido lo que dice también mismo porque
hace poco estuvo, ¿cómo se dice? Compuesta en escena, no sé cómo te voy a decir, ¿verdad? El Teatro Callejero, Sí. Zona Roja, Sí. ¿verdad? Sí. Que era, La se Franja hizo, Roja. Franja Roja, ahí está, que se hizo en Loma San Jerónimo, que el escenario era la calle. ¿Entendés? Y la gente tipo peregrinación iba siguiendo la historia, iba siguiendo la trama y la actuación de los actores, ¿verdad? A través de A través- la Loma San Jerónimo, A claro. través de la loma. Y era una cosa espectacular, ¿verdad? Lástima, a veces el tiempo también te juega una mala Claro, justo pasada, tuvimos Claro. mucha cuando- lluvia y tuvieron que Sí, suspender varias ¿verdad? funciones. Varias Pero vos funciones. sabés que sigue habiendo mucho teatro Sigue callejero habiendo. también. Me Lo que gusta pasa es que se escuchar eso. expandió. Hay más del teatro de sala más convencional, hay más del teatro callejero, hay también, sigue habiendo teatro de revista, más a lo que va mira. a Ovo y ese tipo, que es diferente también al teatro de texto que hacemos nosotros, por ejemplo, ¿entendés? Diferente. Yo creo que se expandió en todo sentido, ¿verdad? Hay también un poquito más de cine. O sea, hay mayor actualmente. oferta de puesta en escena actualmente. Mucho, y más público. Está creciendo todo, la verdad. La verdad que nosotros estamos en un buen momento nacional de lo que sería... No solamente en Totalmente. teatro, pero eso que dice Andrea, no es que, por más de que hayan muchos espacios también alternativos para hacer teatro, porque hay espectáculos en espacios alternativos todo el tiempo, eso no quita lo que Gustavo había planteado desde el inicio, que es, realmente necesitamos de repente un espacio, un teatro, más nunca está de más para nada. Nunca. Y no Siempre. solamente para nosotros los teatreros, porque los músicos también buscan de repente hacer sus conciertos, Claro. los bailarines quieren hacer sus espectáculos, o sea, miles de cosas, o hacer musicales, porque realmente también sube, a medida que suben la cantidad de espectadores, sube la cantidad de oferta. A medida que hay mucha oferta también crece la calidad y la expectativa que tiene un espectador. Sí, por Sí, supuesto. o sea, vos ya vas a decir, no, a ver qué tal, vos te fuiste a ver Tok Tok, sí, estuvo espectacular, me voy a ir a ver Tok Tok. Sí, ¿qué tal estuve esperando la carroza? No, la rompí esperando la carroza, todo el mundo se va a ir a verla esperando la carroza. Claro, el boca en boca Y también. el boca en boca ayuda muchísimo y no solo eso, o sea, uno después quiere irse a ver Teatro, más teatro. más teatro y empieza a tener sus gustos, empiezan a tener algo que es fundamental, un poco la crítica, ¿verdad? Poder decir, está bueno este teatro, está no, a mí me gusta más este A mí me gusta estilo. más esto, a mí me gusta Claro, más y aquello. eso Me también llegó. O tal hace... o cual cosa. Claro, y eso es parte importante de la educación, porque vos antes le preguntabas a los jóvenes cuál fue el último, pero de verdad yo una vez hice Encuesta. una encuesta. No habían ido a teatro nunca, solo cuando estaban en el colegio, o sea, porque el colegio les obligó, era. Hay mucha gente hasta ahora. Y Sí. por Sí, eso, sí, entonces, hay mucha nosotros gente. creo, por lo menos yo como artista, tengo esa meta, ¿verdad? También empezar un poco a activar en los jóvenes esas ganas Eso. de asistir al teatro. Y una vez que le pica el bichito ya no paran, ¿eh? Sin lugar a dudas. Permítame un ratito hacer una mención Sí. y luego seguimos charlando. Esta es la Beto, oportunidad que antes tienen para comer. esto, antes de nada, tenés que hacer tu mención. Sí, por supuesto. En La Mía Casa encontrás todo lo que hace que tus espacios sean únicos. Seguí a La Mía Casa en el Facebook y en Instagram, @LaMiaCasaPI, y entérate de todo lo que tiene para ofrecerte en muebles y decoración con asesoras que harán que tus espacios encanten. Hace además tu lista de bodas y regalos especiales. Encontrá a La Mía Casa en Casianov 706, Casilillo, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 13. El teléfono 600, o sea, 600-371. La Mía Casa, espacios que encantan. Estamos hablando de cómo se está comportando el teatro actualmente en nuestro país y tenemos también la visión desde afuera de Mimo, que regresó al Paraguay y que está con muchas expectativas de ver precisamente cómo se está desenvolviendo. No te preocupes que no te voy a hacer hablar porque estás comiendo. Ahora vamos a hacer un cortecito, traga todo y después me contás lo que es tu percepción de cómo se está comportando el teatro. Ah, viste, ya empezó a sacar. No, de a Me dijo poco, hace de a poco, rato lo de la máscara. Hablamos de impacto. Ahora acércate a conocer el mundo Impacto y descubrí todo lo que tienen para convertir tu hogar especial en un espacio único y agradable. Juegos de comedor, livings, dormitorio, muebles para TV, colchones, somier y complementos. Impacto te espera en su showroom de la fábrica Ruta 2, kilómetro 14 y medio, San Lorenzo, teléfono 573-230. Seguí todas las novedades del mundo Impacto en Facebook, Twitter e Instagram. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Cortecito breve
aprovechamos para comer y enseguida regresamos. Y la percepción de Mimo Lucho, de cómo se está comportando y cómo ve también la puesta en escena. Decíamos nosotros, y lo decía Nati Sosa, que está mejorando la propuesta a la medida que también va incrementándose la cantidad de espectadores. De eso hablamos en un ratito, al volver de la pausa. Y que se olvidan después. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. En la tanda de penales Paraguay. Copa América Chile 2015 en HD. Vivilo como si estuvieras ahí. Contigo Sports HD. Viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conecta tu casa a Tigo Star HD más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes. Contrata llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. En Joseph, vive la experiencia. Yo me cambié a un super espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Los colchones super espuma están fabricados con resortes de acero templado súper duraderos y múltiples capas de espuma que combinadas brindan el soporte y confort ideal para mi cuerpo. ¿Y vos qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un super espuma y viví más despierto. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla. Muy bien, Patito, ahí la composición que hizo nuestro director de cámara. Fíjate la propuesta que tengo para todos ustedes. Llegó a Paraguay el Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. El Samsung Galaxy S6 Me estás mintiendo. y S6 Edge representan una fusión única de metal y vidrio, siendo resultado un smartphone con diseño único, curvas elegantes y superficie de cristal, como están viendo. Sí, Además, muy lindo esto. los nuevos Samsung Galaxy S6 y S6 Edge vienen con un increíble sistema de carga rápida. Con solo cargar 10 minutos, tenés batería por 4 horas de uso. Oh my God. Adquirí tu Galaxy S6 y S6 Edge en tu operadora favorita o locales de venta autorizados por Samsung Paraguay. Para conocer más, ingresa a la fanpage en Facebook de Samsung Paraguay, Samsung Galaxy S6.
Esta es la propuesta. Me encanta porque ahora todo es ingresar a. Ingresar. ¿Verdad? ¿Entendés? Antes era así, acércate a Casa Central y no sé Claro. Sí. Y o si no, a pasos de la terminal, Claro. acércate junto a nosotros o sucursal cerca del mercado Sí, de mucho Abasto. más molesto era antes, ¿verdad? ¿Entendés? Y vos tenés que irte Y si hasta no el te mercado, llega, pedirle a tu tenés que- maquetero. Exactamente, sí, o si no, coreano te traía el lunes, ¿verdad? Ese es lindo, igualito ese te dice, ¿verdad? Espera que encima no era este. No era por ese, pero ese, no, pero ayer estaba en la casa de unos amigos y me dice, ¿verdad? Me está contando una anécdota así, que le pidió un X, una X marca y le dice a él, sí, pero este es mejor que el original. ¿Cómo pico? Hay que ¿Cómo va a ser saber. mejor que el original? Ellos me copian, pero hacen una versión mejorada. Mejorada ya el versión. El mismo no tenía que responder una pregunta. Claro que tenía que responder, estamos esperando. Yo Claudio. le decía la calidad y bueno, hay que decirlo, la calidad siempre fue buena, me decías también en el corte, pero la pregunta iba más bien así, es que estamos de alguna manera avanzando hacia lo que hacen los artistas en otros países, en el sentido de esa propuesta quizá un poco más grande, majestuosa. ¿Se está logrando eso también en Paraguay, mismo según tu experiencia? Y mira, yo tengo esa perspectiva de 20 años atrás cuando yo hacía activamente teatro en Paraguay, ¿verdad? Y tu pregunta fue que se avanzó de acuerdo a lo que vos has visto. Yo he visto la obra Toc Toc que ella hizo y también lo que hizo Ad Hoc. Dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero la cuestión es de que el teatro bueno siempre fue bueno en Paraguay. Y me tocó ver teatro de muchos países porque fui a la exposición mundial en Sevilla en 92. Qué lindo. Pero teatro de toda clase y calibre. Y te digo, el teatro paraguayo, lo que es bueno, estaba al nivel de cualquier otro elenco. Festival de Sevilla. El Festival de Sevilla, Qué la bueno. exposición mundial en Sevilla. En serio, estuve por Sevilla yo. Sí. Con una obra paraguaya, fue la primera obra mira. de teatro popular paraguayo que se presentó en Europa, Plata de Huirecabo, Ajá, encabezado Marache. por don Rafael Rojas Doria, ¿verdad? sí. Y fuimos un elenco, mira, estuvo doña Blanca Navarro, Luis de Oliveira, Qué estuvo lindo. Jorge Ramos, estuve yo, estuvo Celso Franco, Jessica Torres, Rosalba Monterrey, Katy Pacuá, ¿verdad? Y el doctor Rubén Ojeda, éramos el elenco y nos fuimos por un mes a hacer una gira por España que incluía Elche, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Málaga. Sí. Por todos lados estuvimos con la obra Plata de Huirecabo y se llenaba de gente y la gente estaba sedienta. A lo mejor, si acá en Paraguay esa gente nunca fue al teatro, o sea, allá en Europa, porque nosotros nos fuimos y tal vez la añoraba a su tierra, qué sé yo, escuchar el guaraní así, ¿verdad? Se iban a ver eso. Pero y era Los propios válido nomás paraguayos. también, los propios paraguayos. ¿Y los españoles qué tal? Y llenos de españoles. Sí, le gustaba. Llenos de españoles. Y vos sabes que También. yo siempre tengo, no sé, ¿verdad? Pero humildemente, tipo, siempre tengo en cuenta eso de que entre el público siempre puede haber alguien que no entiende guaraní. Entonces, cuando yo hago mi papel, lo digo en guaraní y siempre lo traduzco al español, al toque, al ¿verdad? toque, el mismo chiste. Sí, ¿verdad? El mismo chiste. Ya no dejate nada. Va, porque la por ahí te reí, ¿por qué? Porque lo que te apura, ¿cuál es el apuro? Entonces, le digo yo siempre así, ¿verdad? Pero yo ya le advierto. Bilingüe. Bilingüe. Él hace obra bilingüe. Yo le Ay, me advierto al encanta. público, yo le Después digo, vamos a hacer ¿verdad? uno trilingüe, inglés, guaraní, español también vamos a hacer. Espérate la carrera, vamos a hacer de tres lenguas. Pero es así, ¿verdad? Y yo veía que embajadores españoles, ¿verdad? Autoridades españolas, intendentes, así, se iban a la obra y morían. Porque entendían. Morían de risa porque más allá del concepto, o sea, del guaraní en sí, lo que nosotros tratábamos con don Rafa, de meterle en español y de que ellos traten de entender en sí la historia de Plata de Huirecao, terminaban felicitando. Pues venga, válgame, que al final encontraron el tesoro que habéis estado buscando tanto y que no sé qué cuánto y que venga, pues joder, tía, contigo que te cojo, que te no sé. Y hablaban, y entendían otra vez porque era un idioma universal. Bueno, eso es lo lindo que tiene el teatro, ¿verdad? Conectarte con diferentes Conectarse con públicos, diferentes claro. públicos y diferentes lenguas. Y trasladar que- esa cultura nuestra, ¿verdad? Claro, eso es lo que es Instalarla re lindo, allí. porque es un teatro Hermoso, popular además, hermoso. ¿no es? No es que, por ejemplo, ahora nosotros con Esperando la Carroza estamos haciendo
obra que es originalmente uruguaya, que se hizo muchísimo en Argentina, ¿verdad? Pero que engloba algo muy latinoamericano, yo también digo, o sea, porque nosotros igualmente adaptamos la obra. Esta ¿verdad? obra que se Sí, estrena el viernes. Estrenamos el viernes. Tiene mucho de guaraní, cambiamos los lugares a lugares paraguayos. Le pusimos muchas cosas para que la gente realmente se sienta que es una Identificado, obra claro. identificado, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que la historia en sí, que es una historia familiar, digamos, una comedia muy simpática, 20 actores en escena más o menos, ¿verdad? La gente latinoamericana en sí, para mí, que se siente muy identificada. ¿Cuál es la trama para los que nos conocen? Bueno, se trata sobre una familia, ¿verdad? Hermanos que ya son grandes, tienen sus esposas, ¿verdad? El problema con la vejez, digamos, ¿verdad? La mamá de ellos está un poquito gaga ya, ¿verdad? Hace desastre. Me gusta. Pero es un domingo cualquiera. ¿Viste famoso los domingos familiares? Sí, Bueno, claro. El famoso domingo familiar, en donde una cantidad numerosa de hermanos nos invitan entre todos, porque no se llevan bien entre todos, le invitan a algunos nomás, y justo llega el otro, pero no llega para el almuerzo, sino con el pedido de que ya hace rato que vive mamá en mi casa, no puede porque ya vivía en el tuyo, y así, vamos a turnarnos, ¿verdad? Sí. Y empieza todo el problema alrededor de quién es lo que le puede tener a la mamá, hasta que ocurre algo con la mamá, y ahí empieza el bolón que entre todos. No, claro, ¿verdad? El pero lo que está bochinche. bueno es tipo eso de la familia, eso de Sí. muy de familia. Eso, por ejemplo, eso de juntarse a almorzar los domingos es re paraguayo. Claro, no es de algo juntarse uruguayo toda la solamente. familia. Es Y vos- sudamericano. Y vos sabés que ¿entendés? tiene al final un mensaje tan lindo otra Sí, vez tiene. hermoso, Hermoso el mensaje la que familia unida. la familia unida. Mira, me da piel de gallina la verdad porque Claro que la verdad nos queremos todos. porque Por sí, supuesto. Más allá de ¿entendés? nuestra diferencia, ¿verdad? Y sí, nos peleamos, Totalmente. vuelan cosas. Porque es desastre, así, pero- acá también, ¿verdad? El asado de los domingos en la casa, alguno Sí. termina que peleándose, que no sé cuánto, que esto y que aquello, después a la semana ya, che, disculpame, no, porque sabes que cuánto, no sé el cuánto. domingo que- Por No WhatsApp. podemos hacer este domingo ya en tu casa sin el asado porque sobró sin arroz acá. ¿Entendés? Me parece... Y mandioca. Y queda todo todo Pero bien eso, otra vez, eso es sí. cierto, ¿verdad? Y es muy lindo. Sino, lo que más me gusta de esta obra no solamente es la comedia, que es entretenida, sino eso que dicen, el mensaje que tiene de forma sutil y que en realidad a todos acaricia ese mensaje. Porque Ajá. de verdad cuando te vas afuera y ¿verdad? Personas como Andrea que también vivió afuera, ¿verdad? Vos que también estuviste, ¿sabés lo que es esa falta de familia? El Y de techagaú. Sí, El el famoso techagaú, techagaú sí. paraguayo, pero Sí, ¿viste ese? nosotros tenemos luego más fuerte. Nosotros tenemos ¿verdad? muy fuerte y además el paraguayo pues es de una manera muy distinta. También está el vecino, nosotros tenemos vecinos, Sí, tenemos esa sí, cosa. sí. Viste que a mí por ejemplo, mi auto se me simpló la rueda, algo. Todo el mundo para decirme si necesito algo, me dan celular, me ponen el triángulo, eso es todo. ¿Entendés? Y eso es nuestro. Pero yo, por ejemplo, que estuve un tiempo en Nueva York, Andrea que estuvo en Argentina, yo no sé cómo son otros lugares, ¿verdad? Entonces, realmente ahí te das cuenta qué lindo que es eso que tenemos nosotros los paraguayos. Y que ojalá no se pierda, ¿verdad? No se va a perder. No se va a perder. De hecho que no debería perderse porque forma parte de nuestra identidad. Es muy Mira que, nuestro. mira que estuve de gira también por Nueva York hace 2 meses más o menos, ¿verdad? Nueva York, Washington y... A las pintas, vos estás por todos lados. Vos- Real, Fato sí. por Nueva York, más el tiempo. Fato por Pero Nueva no York. Nueva York. Casa. Eso viene de Ah, pero Washington. ahora quiero decir, Agente ¿verdad de que viaje. voy Sí. otra vez, dentro de 2 semanas voy otra vez de gira por Europa, así que me esperan por allá otra vez. Terminamos Pero esperando la hace- carroza y se va. Sí. Ahí Bueno, está. Hace 2 semanas que estuve, hace 2 meses que estuve por Nueva York y vos sabes que conocí a gente que vive hace 20 años allá y que no perdieron esa costumbre, esa calidez del paraguayo que tienen, por más de que te dicen, oh my God, Gustavo Andere, usted pico no, muchísimas gracias, oh, no, thank you, no sé qué, y te hablan inglés y todo Sí, eso así, mezcla pero todo. es re paraguaya, ¿entendés? El yo para y el English. yo para English, Es genial. guaraní, español, inglés, ¿verdad? Y que hace la sopa paraguaya la señora, y que se juntan todos los amigos y digo, pero y acá no, yo no veo gente en la calle. Y no, porque ellos son así. Ellos llegan a las 6 de la tarde, se encierran en su casa y vos si ves muchos autos frente a una casa, quiere decir que es de un paraguayo. Ah. Hasta las 10, las 11 de la noche y eso que dice, Claro, se escucha barullitos. somos de quiere decir, juntarnos, somos de ¿verdad? juntarnos Sí, y somos antes. no de una sola familia, sino que de la comunidad, ¿entendés? Vos sabés que Amigos. hablando de gira y que no te quedas quieto porque sos así, me dicen acá que enseguida ya nos tenés que abandonar. Entonces no quiero se perder va la a ver. oportunidad Ok. de preguntarte, volviendo a la obra que van a presentar Ok. el viernes, Esperando la carroza, tu personaje,
básicamente está en una situación igual que la mía. Yo que le tengo que reemplazar a Mina, y que es difícil, y vos, Antonio Gasalla, en lo que fue la presentación argentina. No, en realidad Antonio me reemplazó a mí aquella vez. ¡Mentira! Te digo una cosa. Sí, súper Viste que estrella. yo tuve la gracia, el honor, la dicha, la felicidad y no sé, ¿verdad? De trabajar con grandes de Argentina. ¿Cómo? Moria Kazan, Tota Santillán, Nazarena Vélez, Emilio Dizzi, Florencia de la Vega, la Valvieri, ¿verdad? La Valvieri, todo bueno. Y siempre se trajo la obra acá a Paraguay. Entonces me decían a mí, che, Gustavo, ¿y vas a estar en la obra de ellos? ¿Vas a actuar con ellos? No, discúlpame, ellos vinieron de Buenos Aires para actuar conmigo. Y así tiene que Claro. ser. ¿Entendés? Es porque yo no lo dije, y no lo dije con esa connotación de que seas menos que Gasalla. Nada que ver. Totalmente, ya sé a qué te referí. Lo que me Pero refería es un era... peso muy grande. Claro, en el sentido de que hay obras que ya tienen cierta identidad y a veces al querer adaptarlas también es como que tienen que reacomodarse las piezas, pues yo estoy seguro No, que yo desde Gustavo afuera va- te digo que, bueno, Gustavo hace, para que el público entienda, hace de Mamá Cora, que es justamente la ancianita, la mamá de la familia de la que estamos hablando. Es la manzana de la discordia. No, es una versión Gustavo Cabañas. O sea, no tiene nada compararle a la de Y como Gasalla. debe Es, ser. claro, como debe ser. Eso y también. es suya, Sí. propia. Y no solamente Gustavo, sino también Andrea. Yo como Todos directora los me personajes. encantaría luego poder hablar porque, ¿sabes qué? Da gusto decir cosas lindas de tu elenco. Y a mí me encanta porque la verdad que tengo un elenco único, acá pueden decir. Sí. Un elenco de actores Hermoso. espectacular. Cita. Sí, tengo que citar todos. Hijo, si me acuerdo, Sí, somos no. 18 para ser Sí. exactos. Silvio Rodas, Lourdes García, Jorge Ramos, Juan Méndez, Mario Toñanes. Mario Toñanes, Paula Cáceres, Fati Fernández Fati Mercado. Fernández, Gustavo, Andrea, también actuó yo, después está también Roberto, Aldo Así Calabrese, estoy Roberto yo, Cardoso. sí, estoy. No, Roberto Cardoso. Ah, perdón. ¿Dónde hacen en el Diana estadio? Escobar, Tanta gente. Hacemos en el CCPA, en el Teatro de las Américas. Ah, sí. Y lo que Tanta quiero gente, decir sí. en realidad, ya que había mencionado a Andrea, es que uno conoce mucho la película de repente, de Sí. Esperando la Carroza, y esta versión es paraguaya, y cada actor le da absolutamente su condimento personal a ese personaje. Por eso yo estoy demasiado satisfecha y quiero aprovechar ya para decir que todos sabemos, Gustavo Cabañas tiene un ángel, él entra a escena y te hace nomás ya reír. ¿Y sabes lo que es? Verle no a Gustavo Cabañas, sino a Mamá Cora de Gustavo Cabañas. ¿Podemos ver algo? ¿Podemos ver algo? Bueno, el viernes a partir Ah. de... Bueno, no, pero me dicen, por ejemplo, ¿verdad? Entra A en ver. una parte... y Esta yo es la me mesa, plagué. estamos reunidos aquí, vamos a hacer... bueno, Pero ella no está en la yo mesa. nada, Dice, ¿verdad? y si yo me pongo a exigir, porque yo puedo exigir también. Si es que tú habías exigido, vaya, tú, ¿qué va a pasar si digo, los muebles son míos? Vaya, si yo digo, las cacerolas son mías. ¿Qué va a pasar si yo digo, nada, las sábanas son mías? Sí. ¿Qué va a pasar? Ay, vaya con la discota. Pero espera un poco. Y ahí va a tomar el colectivo. No, pero Sí. tiene una... Claro, tenés que situar en la historia, ¿verdad? Tenés Lo que que situar en la está- historia lo que está y haciendo. es muy reiterada. Vos no sabés lo que yo me río En el de, ensayo, de pero Silvio. de Andrea y de Silvio, por ejemplo, ¿verdad? Hay una parte donde cada quien le pone lo suyo, ¿verdad? Andrea hoy se pasó. No, y eso también ¿Qué fue hiciste, porque... Andrea? No, hoy me caí en el Pero ensayo y me cada repité. ensayo es distinto. Cada ensayo nuestro es una obra distinta. A mí suelen decirme, ¿verdad? Gustavo, vos haces todos los días haces una obra distinta. Sí, ¿verdad? Porque yo improviso mucho, ¿verdad? Pero nuestros ensayos son una obra distinta y lo que van condimentándole, lo que van poniéndole día a día los compañeros es fantástico. Hablen ustedes, callen. Y ahora quería decir algo con respecto a Andrea también, porque quiero hablar de mis compañeros que están acá presentes. Así como decía que Gustavo lo tiene un ángel particular también. Andrea, por ejemplo, es una actriz. Yo como directora voy a hablar ahora, ¿verdad? Es una actriz que por sobre todas las cosas propone desde el primer día. Yo que vi varios trabajos de Andrea, desde el primer día ella ya empezó a proponer un personaje que para mí, ¿viste cuando vos ves? Tenés planeado como directora un personaje estipulado con sus características, pero empezás a ver cómo crece desde la actriz. Lo que Andrea hace, mira que es un personaje muy importante, pero no es tan protagonista Claro. como lo que es el personaje de Elvira, de todos los hermanos, porque ella es la hija de Elvira. Ajá. ¿Verdad? Y tiene solo apariciones,
Pero cuando entra Andrea Cuatro, Se roba el espectáculo. olvídate. No, olvídate. Olvídate. Ay, Las no, calecitas. Hace que- revuelo. No, pero causa revuelo. Hace un poco la no, mentira. Hace un poco la calecita alrededor de la mesa ahora, Andrea. Hace Lo que un poco la pasa es calecita. que cada quien le da su propio toque personal y eso es lo que enriquece más. La historia es riquísima, pero con el toque personal de cada uno de los capazos de mis compañeros, ¿verdad? Sí. Da mucho Enriquece gusto el muchísimo elenco, la más. verdad que da Enriquece muchísimo. mucho ¿Y quién gusto se el encargó de hacer la adaptación del guión? En realidad hicimos con mi asistente de dirección, que es Paula Cáceres, pero la verdad que trabajamos mucho con los actores. Ajá. ¿Verdad? Por Cada quien ejemplo, le da lo suyo, Claro, como dicen. por más que nosotros hicimos ese trabajo, Gustavo fue poniendo cositas, quitando, puliendo, lo mismo Andrea. Cada uno, por ejemplo, no sé, las concuñadas se pusieron de apodo Concu, ¿entendés? Me encanta. Eso no está en el guión, pero es tipo, ¿vos qué opinás, Concu? ¿Verdad? Me encanta. Es tipo así, y dicen, y cada uno fue como poniendo cositas de su personaje, ¿verdad? Que a mí me parece que ese es el verdadero mérito del actor, porque el actor crea. Y yo tengo actores, para mí, que son de primer nivel, que crean, ¿verdad? Sí. Un elenco excelente. Yo, Que te como van agregando directora, a la que obra. soy joven, que estoy empezando, tener un elenco así es un placer. Ellos saben, luego todos los días les digo que estoy demasiado agradecida. Y esta obra, yo a todos los que nos están viendo ya les invito. Tienen que irse a ver este viernes que estrenamos en el CCPA a las 21 horas. Tenemos sábado doble función y domingo una función. Son solo dos fines de semana. 8 funciones, no hay otra más. Ya escucharon, Gustavo viaja. Sí. Todos los Andrea actores también ya viaja. Andrea también tiene un lanzamiento, su lanzamiento de su película. película. Otros tienen otros proyectos, porque tengo actores realmente que tienen mucho trabajo. Así que tener un elenco así, aprovechen. 8 con todo. funciones. Hollywood. CCPA a comprar en Red UTS. ¿Yo qué hago aquí? No, ya estamos acá, ya graneamos entre nosotros, tú ya graneamos ya a la hora que te vamos a meter, ya que viniste a Paraguay. Hay que aprovechar. Ya está. Me gusta. Ahora entiendo por qué decían que faltaba lugar, ¿eh? Porque esto no para. No, Día tras día. ¿Puedo agregar una cosita o tenés Sí. que irte a corte? Voy a ahora? mencionar algo. Dale, que adelante. puedo agregar, métele Mino. nomás. Vamos a hablar de pool. ¿Probaron ya su pool? Sí. Sí. Hay fondo Riquísimo. blanco. Y acá, un No, saludo era- acá. Ahí está, ¿viste? Eso. Este es muy bueno. ¿Vieron esas chicas Chin, que acá. cuando caminan parece que están en una pasarela? Sí, Ah, Es porque Tizosa. tienen pulpa de top model. me encanta. Nati Sosa, claro. Ella tiene 1,95 m, chicos. Sí. Refresca esa pulpa que llevas dentro con una pool. La gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pool naturalmente nuestra. Me encanta porque es tipo Pulp Fiction. Ah. Sí. ¿Qué pasó? Hollywood, es Hollywood. Gustavo con sus Exacto. chistes son geniales. Sí, O sea, no. eso es bueno porque de repente está con cosas, pero él te tira un chiste y sí o sí te vas a reír. Sí o sí te vas a reír. Ay, Yo que le preguntaba a Mina cómo hago para estar en este programa. Mira, Sí, me mira, estoy divirtiendo. mira, es más lo que le quería decir a Mina. Mina, Si la semana que viene querés enfermarte, sí, enfermate otra vez. el próximo miércoles considera un poco tus tiempos, Mina. Sé que estás mirando. Y que venga siempre los mismos 4, wow. Claro. No terminamos de conversar nosotros. Claro. Te iba a decir Quería algo, decir compañero. algo. Yo lo que le quería decir un poco a ustedes, yo sé que ustedes saben también, pero la realidad de alguien que vive afuera del país, el Texagaú es una cosa tan Fuerte. sólida, latente, algo que realmente... Te cuento mi experiencia en Blue. Solamente ver la albirroja, pierda o gane, me hacía llorar, Ah, sí. Claro. estando afuera, ¿verdad? Porque parece que todos tus sentidos se... Y esa, digo, la responsabilidad de ustedes, actores, que cuando van al exterior no tienen idea de cómo le afectan a, a Hoy una estábamos persona. hablando a la ¿verdad? tarde con una Es algo, te pone a llorar, terrible. ¿verdad? Porque es tan fuerte eso que habías mencionado de que el Paraguay y el paraguayo tienen un poco esa familia grande Claro. y cuando estás afuera eso se multiplica en forma. Por eso digo, si van afuera, el impacto es terrible. Sin De lugar a lindo, dudas. de lindo. Ahora, y por eso también se entiende, no quiero politizar la mesa, pero sí se entiende esa indignación que generó la expresión del presidente de la República cuando menoscababa a los compatriotas que están trabajando en el exterior y que con salieron de mucho su tierra. esfuerzo se van, ¿verdad? Claro. Ese Laburar. Texaga, uy, que Sí, después tu presidente, bueno. Te tire mala onda, ¿verdad? Pero aparte, igual, supongamos que mucha gente no se va exclusivamente preparada para estudiar, sino se va para trabajar, Sí, por sí, buscar condiciones. Yo quiero decir que mucha gente allá consiguió oportunidad, se preparó y vino acá y resultó ser Genial. que acá no se les dio los medios No. y que Y tuvo que hasta volver. allá pudo tener mejor... Mira, para darte un claro ejemplo, era una chica que era empleada doméstica, se fue allá a trabajar, estudió, se preparó, vino acá, hizo algunos cursos de posgrado
y hoy es una abogada, les cuento. Imagínate. Y es capísima. Y la verdad que tuvo ¿Y dónde mejores- estudiaste? En Europa. Mejores, dice ella. Claro, ahí pero está. imagínate que se le Paraguayita. dio esa oportunidad. Claro, y que acá de repente le era imposible, ¿verdad? Y allá lo puedo hacer. Y Claro. que el presidente diga eso, Sí. cuando en tu país vos no tenés las oportunidades realmente para crecer de repente y te tenés que ir con el dolor de tu alma a crecer a otro lugar y que después digan, sí, nosotros, bueno, no quiero tampoco hablar. Es que viste que no hay que decir nada porque todo puede ser usado Usado en en tu tu contra, contra, ¿verdad? ¿verdad? Es Él difícil. habrá querido decir algo y como que interpretó mal. Sí, y- sí, sí. Claro, Salió también. mal. Pero también se sacó un chiqui de contexto, ¿no? Para tratar de ser Claro. bueno con el presidente. Bueno, ¿Verdad que sí? Yo también digo. Yo también no, digo. creo que haya dicho. No va a ser tan torpe, ¿verdad? Claro. Pero quiero Para decirle mí nomás habrá algo, sido que así. mi charla camula, chalchicobula, terminó. La magia, mi magia termina a las 12, en este caso a las 11 y yo me tengo que retirar. Anda, anda, porque Entonces, te ni siquiera- descontré, porque te- me tengo que ir Mi a otros zapato, guapo. compromisos. ¿entendés? Bueno, y despedite con algo más. Bueno, con algo más. Genial. Bueno, hacemos un cortecito. Me gustó, muy bien. Genial, genial. Esa es la forma. Así es. Cortito, simple. Vecina, Y directo. si a Directo, Sergio me había gustó que... eso. Si a Sergio había que pegarle, se le pegaba. Si a Sergio había que... Si a Antonio había que romperle en la cabeza, se le rompía la cabeza. Si a Antonio había que dejarlo sin comer una semana, se lo dejaba sin comer una semana. Si a Jorge había que crucificar, se lo crucificaba. Mamá Cora, ¿dónde está mi tetolo? ¿Dónde está mi tetolo, mamá Cola? Ah, ¿vos tenés un tetolo? Sí, mi hijo que le cuidaste. Ah, yo le cuidé, no me diga. Bueno, un cortecito y enseguida regresamos. Cualquier charla, la locura. En la tanda de penales Paraguay. Copa América Chile 2015 en HD. Vivilo como si estuvieras ahí. Contigo Sports HD. Viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conecta tu casa a Tigo Star HD más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes. Contrata llamando al asterisco 611 o al 021 618 9900. En Tigo, el centro sos vos. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, farmacia. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. En el día de mamá y papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos. Y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift card Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Farmacenter te cuida. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. En Joseph, vive la experiencia. Compartamos un momento de oración.
escuchando a Dios, que se nos da como alimento con su palabra. La Santa Misa Matutina, todos los días, 6:15 de la mañana, por Red Guaraní. Hola, buen día, ¿cómo están? Arrancamos un programa más de 100% acá en Red Guaraní. Salida sedentaria fuera ya. Y vamos a comenzar a quemar calorías. División de los 6 abdominales realmente impresionante. Vamos que... ¡Esto! ¡Bueno! Vamos, de arriba. También la espalda bien recta, que es fundamental. De lunes a viernes, 8 de la mañana. Solo en Red Guaraní. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Enseguida les pregunto si es que se puede vivir de esto, si es que hacer arte en Paraguay, hacer teatro y todos los otros componentes del teatro, digo los contratos conexos que pueda haber, tipo para hacer figuras de marcas y demás, si cierra la matemática como para vivir de eso. Ahora vamos a mencionar algo. Viví la Copa América Chile 2015 en HD como si estuvieras ahí. Contigo Sport HD viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conectá tu casa a Tigo Star HD más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes mensuales durante 5 meses. Contratá llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. También carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. ¿Se puede vivir del teatro, Andrea? Mira, yo tengo una experiencia, bueno, bastante feliz, digamos, porque yo terminé la escuela de actuación en la Margarita Luna en el 2007 y desde esa época yo vivo exclusivamente la actuación. ¿A qué me refiero con la actuación? Vivo el teatro, vivo el cine, vivo de publicidad, de televisión, de trabajar con las marcas desde mi imagen de actriz, ¿verdad? Yo igualmente, si bien hace 5 años salí de mi casa, en la casa de mis padres y todo eso, hoy por hoy que vuelvo a Paraguay este año, estoy otra vez viviendo en la casa de mis papás, no tengo hijos, no estoy casada tampoco, o sea, yo tengo un estilo de vida súper feliz para mis 26 años viviendo mi pasión, ¿verdad? Ya produje también obras de teatro, empecé a moverme por ahí. La verdad que sí se puede. Cuesta mucho por el hecho de que es un trabajo que no es fijo, ¿verdad? Se trabaja por proyectos. Ahora tenés una obra de teatro, ahora tenés una película acá, ahora después termina y tenés que rebuscarte otras cosas. Eso es lo difícil, pero yo creo que, o sea, en mi experiencia propia, yo vivo absolutamente del teatro y bien, súper bien. Y vos que sos directora también, Natalia. Claro. Y productora, además. Y productora. Sí, en realidad yo también comparto con Andrea y eso es lo que pasa. Un actor tiene que aprender a ser su propio empresario y saber que su producto es su propia persona, ¿verdad? Entonces, como también estábamos conversando un poco en la pausa, cómo manejar eso siendo vos tu propio producto, ¿verdad? Cómo venderte vos a vos mismo. Es como muy difícil, pero a veces lo que nos toca hacer a nosotros los actores. Pero así como dice Andrea, hay muchas áreas. Yo también tengo una escuela de arte, ¿verdad? En donde damos el título de actor, actriz y también el título de director en artes escénicas. ¿Y cuánto tiempo se estudia eso? 3 años es para ser actor, 1 año más y sos director. Por ejemplo, algo que me apasiona es enseñar. Yo no enseño solo en mi escuela, también enseño en colegios, para competencias, ¿verdad? O sea, algo que me apasiona es la docencia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hago eso que por ahí Andrea no hace, ¿verdad? Pero Andrea, por ejemplo, sí trabaja con marcas, con su imagen como actriz. Y así sucesivamente vamos teniendo. Yo también produzco mucho y hago también muchos eventos. De repente una marca necesita para su lanzamiento hacer algo específico y yo genero todo lo que es el ambiente,
los actores que necesito, qué sé yo, si generamos, por ejemplo, la alfombra roja, generamos la alfombra roja y traemos a artistas, ¿verdad? En realidad le luqueo a actores que pueden interpretar eso. Y así también, menciono, por ejemplo, algo que también hizo Andrea como actriz, es el videoclip de un cantante, ¿verdad? Que es también otro trabajo de actriz. Entonces, o de repente, yo necesito en un evento actores que hagan de Chaplin, de Marilyn Monroe, ¿verdad? Y así vos... Claro. Hay muchas aristas, ¿verdad? Sí, en este punto quiero rescatar, o sea, Nati Sosa y yo somos contemporáneas, tenemos la misma edad, ¿verdad? Somos de la misma promoción, luego creo Sí, 2006, sí, ¿verdad? Exacto. Y vivimos de esto. Ambas vivimos de esto, pero Nati Sosa tiene una escuela, una productora de teatro y está dirigiendo ahora mismo en un teatro de la envergadura, una obra de teatro de la envergadura de Esperando la Carroza, actores que tienen casi 3 veces su edad. Con muchísimo éxito. Yo nunca había trabajado con Nati Sosa como directora y quiero decir en este momento que estoy muy orgullosa de vos, que te admiro mucho, que tenés mucha garra y que en 20 años más va a ser, no sé, va a explotar todo. Voy a llorar. No, sí. No, pero la verdad es que a mí me emociona mucho lo que ella hace porque es muy, muy emprendedora y luchó mucho, ¿verdad? Y es como que ella... hizo varios intentos y va creciendo y hoy por hoy es difícil con esa edad es entrar a lo muy que ella- difícil a dirigir, o sea, yo no me animo a dirigir, no me animo a enseñar siquiera, ¿entendés? O sea, ya yo habiendo teatro... Es como que yo le diga a Óscar Acosta cómo hacer periodismo, algo así. Claro, ¿entendés? Es como más difícil, o sea, ella le está dirigiendo a Silvio Rodas, que tiene años de trayectoria, muy, muy bien, ¿entendés? Es todo un logro y hay que hablar de eso, o sea, yo... Creo que ser actor se requiere de mucha valentía, ¿verdad? Porque es un trabajo difícil, además de tener mucha exposición, uno tiene que arriesgarse a tener una vida complicada, sinceramente. Mismo ¿verdad? vos que sos más o menos de otra época. De otra época. Y mira, yo te digo que Sonó bien, ¿verdad? No sonó agresivo. No, pero soy, mira mi cabello, ¿verdad? A mucha pero honra, ¿verdad? digo que la cuestión del vivir del arte es una cuestión de actitud. Y lo más difícil es creer que va a ser posible eso. Porque todos los indicadores te dicen que no, mira, eso no es cosa de loco, tu papá y tu mamá te dicen qué hacer, andate a la universidad, ni pienses en eso. Claro. Es como que no intentes luego, pero si vos sos actor hay algo adentro que te... Y muchos lo toman como una carrera secundaria, el hacer cursos de teatro, estudiar teatro. Es como que primero estudian otra cosa y luego se vuelcan a esto. ¿Eso a qué responde? Mira, pasa. Yo, para comentarte nomás, te cuento que Andrea Cuatroqui está terminando su carrera de Ciencia de la Comunicación, porque es una mina que no va a parar de estudiar. Yo también yo estaba haciendo psicología y ahora me encaminé, como me encanta la docencia, a psicopedagogía, ¿verdad? También estoy haciendo un Pero que después es profesorado útil aparte. para lo que No, ustedes pero- hacen, claro. Miles de actores, compañeros nuestros hoy que viven de estos Son grandes. arquitectos. No, claro, abogados, arquitectos. Su mamá le dijo, no, ¿qué actuación? Andá a estudiarme. Sí. Terminaron la carrera y después siguieron siendo actores. Lali es abogada. Lali González es Bueno, pero abogada fíjate, y no trabaja Albert abogada. Benítez, que es médico, urólogo, es que nunca ejerció la medicina. ¿Verdad? Y es actor ahora, Y es ¿verdad? actor, Por sí. eso. Pero Entonces pasa, sucede. pero lo lindo de esto es que demostramos también que se puede, ¿verdad? O sea, yo Claro. lo que quiero aprovechar nomás este momento, primero agradecerle a Andrea por las palabras, porque de verdad no es fácil, pero da gusto también trabajar con gente también que te motiva, te incita, y para mí es un placer trabajar con ella y con todos los que están en el elenco. La verdad que yo estoy demasiado feliz, así cuando, Pero sí, yo quiero alentar a la gente que no importa que sea, no importa si no es el arte, no importa si es el fútbol, porque yo tengo amigos que dejaron, qué sé yo, administración por dedicarse a eso, ¿verdad? Y su papá, ¿qué? Yo aliento a que uno siga con sus sueños. Si uno quiere algo fuertemente, no importa que el resto te diga, Cierto. es muy difícil, no va a poder. En la vida todo es difícil, pero si uno quiere algo con mucha fuerza, logra, de verdad logra. Qué lindo mensaje, Nati, por el contexto que dio ella y también por los logros que estás obteniendo con tu corta edad. Mimo, ¿querías decir algo? Yo quiero decir esa cuestión de que no importa, quiero agregar a lo que ella dijo, de que, por ejemplo, yo soy un mimo paraguayo. Sí. Sé que no es el típico folclore paraguayo ser un mimo, porque es Claro. más asociado con Francia Claro. y todo, ¿verdad? Pero yo soy un mimo paraguayo, ¿verdad? Y yo quiero nomás contarles a la gente joven, sobre todo, que me he encontrado después de años, que fueron parte de mi audiencia cuando eran niños. Quiero contarles nomás que yo como mimo paraguayo hice todo lo que tuve que hacer para salir afuera
trabajar en Europa como mimo, trabajar en Estados Unidos como mimo, y lo hice, se puede hacer. No digo que fui una superestrella, pero ese sueño de hacer arte... Lo lograste. Lo logré. Te digo, hermano, en la exposición mundial yo tenía una camiseta que decía, ven conmigo a Paraguay. Y yo sentía que estaba usando la albirroja, no sé, esa analogía. Y digo, un mimo paraguayo estuvo ahí. Me pasaron un dato, y quizás nosotros, que básicamente somos contemporáneos, no lo recordemos. Me lo pasaba una persona que es coetaria tuya. Ajá. Y decía que vos cuando eras mimo, en la época de la dictadura estronista, tirabas mensajes subliminales. Sí. Ah, mira, claro. Pero claro, éramos, el arte es revolucionario. Por siempre. supuesto, éramos parte de una masa ya que estaba Ya que al revelándose. no permitía hablar, vos como mimo Por le bajaba la caña. supuesto, sí, Mirá, por claro. supuesto, sí. Yo le- Es que es una forma de transmitir, aparte el mimo es además un personaje muy tierno. O sea, que el mimo es un personaje muy tierno, tiene mucha ternura, porque sabe lo que es expresar a través de todo lo que es el cuerpo y el rostro. Ya, Todo yo lo la que querés mimo, Y de ahí claro. viene el mimo, ¿verdad? Te mimo. Ahí está, eso queríamos ver. Ah. Qué genial. Bueno, tengo que decirles que yo pasé súper bien reemplazando la mina. Se nos está acabando el tiempo, ya me está indicando Jenny que se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros en Red Guaraní, en la mesa de Mina a la Carta. Esperemos que Mina se recupere prontamente. Ella estaba con una dolencia en su salud, pero tengo constancia de que estaba mirando el programa y desde aquí le enviamos un gran saludo a ella. Le Gracias extrañamos nuevamente. hoy, que le extrañamos Claro mucho. que sí, Claro. por supuesto. Sí, y queremos antes de terminar entonces volver a repetirles, estrenamos el viernes 12 en el Teatro Las Américas, CCPA, a las 21 horas. El sábado tenemos doble función a las 20:30 y a las 20, no, a las 20 y a las 21:30, y el domingo a las 20 también. 2 fines de semana nada más. Las entradas ya están en venta en Red UTS, esperando la carroza, se van a divertir mucho. Qué linda, hermosa. Genial. Yo Si me se voy quedaron así. con ganas de ver la Mina el lunes de Mina, y por supuesto el miércoles en Mina a la Carta. Yo les agradezco por su atención y preferencia y nos reencontraremos en los espacios informativos del canal. Será hasta entonces. Me encanta hablar de proyectos. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad.